no. Si tuviéramos, por ejemplo, cloro, hemos hablado extensamente del análisis de la interpretación de celdas electrolíticas. Lo que vamos a explicar a continuación son los cálculos en esa electrólisis, que en realidad son bastante sencillos. En mi opinión son casi más sencillos que las ecuaciones de Nernst, por ejemplo. Hay que tener algunos detalles, algunos cuidados, pero son ejercicios fáciles. Primero que todo, entender que para cualquier semirreacción la cantidad de sustancia que se reduce o se oxida es directamente proporcional al número de electrones que se introducen en la celda. Entonces, de esta manera, vamos a decir que un mol de electrones va a ser equivalente a 96.485 coulombs. Entonces, esa cantidad de electrones es acá. Luego vamos a tener presente que la cantidad de carga que pasa a través del circuito eléctrico se mide en coulombs, de manera que la carga en coulombs va a ser igual a la corriente, que es en amperios, por tiempo. Y eso es importante, básicamente entender que un amperio es un coulomb sobre segundo. Y lo último, la última fórmula, por decirlo de alguna manera, es que el trabajo eléctrico usualmente se reporta en kilowatts hora. Recordar que el kilowatt hora ya es una unidad de trabajo. Entonces, básicamente, entender que el trabajo eléctrico es menos los moles de electrones, la constante Faraday y el potencial de celda. Pero entender que a su vez lo puedo calcular como la carga en coulombs multiplicado por el potencial de celda. Eso me da coulombs y voltios. Recordar que básicamente un julio es igual a la multiplicación de un voltio en un coulomb. Es decir, que la carga por el potencial me da ya de por sí el trabajo, pero en julios. Voy a utilizar una conversión de julios a kilowatts para obtener el trabajo, pero en kilowatts. ¿Listo? Algo muy simple. En términos generales, quizás algo más visual, siempre vamos a utilizar esto. Básicamente yo puedo pasar de gramos de sustancia a moles de sustancia, obviamente usando la masa molar, o si es un gas, la ley del gas. Pero luego yo tengo que pasar de moles de sustancia a moles de electrones. Por eso es indispensable entender las semireacciones de oxidación-reducción. Luego que yo tengo los moles de electrones, puedo hacer la equivalencia con que un mol de electrón corresponde a 96.475 coulombs. Es decir, puedo pasar de moles de electrones a cantidad de carga. Y con la formulita de que carga es igual a corriente por tiempo, puedo pasar ya sea de la cantidad de carga corriente o al tiempo. Insisto, yo puedo hacer este esquema de izquierda a derecha o puedo seguirlo de derecha a izquierda, siempre utilizando estas formas. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Nos dice, ¿cuántos gramos de calcio se producirán en una celda electrolítica de cloruro de calcio fundido si se aplica una corriente de 0,452 amperios durante 1,5 horas? Entonces vean que nos están dando la carga, nos están dando el tiempo y nos preguntan los gramos. Si nos devolvemos a este diagrama, vemos que nos están dando la corriente, nos están dando el tiempo y nos preguntan la masa. Es decir, que hay que ir de la derecha a la izquierda. En este ejercicio en particular, básicamente de nuevo, hay que entender que está oxidándose, que se está reduciendo. Entonces, vemos que es una celda electrolítica de cloruro de calcio. Es decir, que el ion cloruro es el que se va a oxidar y el ion calcio es el que se va a reducir. ¿Por qué ocupo esto? Porque necesito saber el N, los moles de electrones. Entonces, en este caso particular, esta sería la reacción global, pero lo más importante es entender que por cada mol de calcio van a participar 2 moles de electrones. Eso es lo importante, por eso es que se hace este análisis. Ahora, básicamente, nosotros vamos a relacionar los amperios con los moles. Entonces, vamos a partir de los amperios. Recordemos que 4,52 amperios es lo mismo que tener 0,452 coulombs sobre segundo. Es decir, que si yo multiplico, yo paso 1,5 horas, 1 hora y media a segundos, recordemos que 1 hora tiene 3.600 segundos, y lo multiplico por los amperios, ahí los segundos se cancelan con segundos, las horas con horas, ya lo tengo en coulombs, en carga. Luego hacemos la relación de que 96.400 coulombs equivale a un mol de electrones. Y luego utilizamos el factor estequiométrico de que 2 moles de electrones van a participar por cada mol de calcio.
Entonces ahí yo ya tengo los moles de calcio involucrados. Hora se va con hora, segundo se va con segundo, coulomb se va con coulomb, moles de electrones se van con moles de electrones y ya tengo los moles de calcio. Ahora, usando la masa molar del calcio, voy a tener medio gramo de calcio. Entonces, básicamente, esa corriente con ese tiempo va a producir medio gramo de calcio. Entonces, observemos que son ejercicios sencillos. A continuación, voy a hacer algunos ejercicios más para que el tema quede más claro. El ejercicio que vamos a hacer inicia diciendo que se hace pasar una corriente de 0,452 amperios a través de una celda electrolítica de cloruro de calcio fundido durante 1,50 horas y nos preguntan por la masa en gramos del producto que se formará en el cátodo y en el ánodo. También nos indican que si se aplica un voltaje de 4,50 voltios, cuál fue el trabajo en kilowatt hora realizado. Entonces, en este caso particular, nosotros vamos primero a analizar qué está ocurriendo en el ánodo y qué está ocurriendo en el cátodo. Vean que en este punto es importante saber qué está ocurriendo para poder contestar adecuadamente. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra celda? Vean que únicamente tenemos ion calcio y tenemos el ion cloruro. Entonces aquí viene parte del análisis químico, un poquito de usar nuestro sentido común. Yo puedo hacer el ion cloruro más negativo, es decir, lo puedo reducir. No, no se puede. Al ion calcio lo puedo hacer más positivo, es decir, lo puedo oxidar. No se puede. ¿Qué significa? Significa que el ion cloruro, la única posibilidad es que se oxide a cloro elemental y que el ion calcio se reduce a calcio cero, calcio metálico. Esas serían las únicas posibilidades. Entonces, en términos generales, vamos a decir, tenemos que analizar qué es lo que va a pasar en cada caso. Ahora ven que la primera parte es saber qué se va a producir en el cátodo y qué se va a producir en el ánodo. Entonces, podemos decir que en el ánodo, donde se da la oxidación, lo que va a ocurrir es que el cloruro, en este caso líquido, se va a convertir en cloro gaseoso. Evidentemente, para el balance de ecuaciones, tenemos que ponerle un 2 al cloruro y habría un flujo de 2 electrones. Luego, ¿qué va a pasar en el cátodo? En el cátodo, donde se va a dar la reducción, vamos a tener que el ion calcio, igual líquido, está fundido, va a recibir esos 2 electrones y se va a reducir a calcio líquido. Si nosotros sumamos esas dos reacciones, vamos a tener que el ion calcio líquido reacciona con el dos iones cloruros líquidos y se va a producir calcio líquido y cloro gaseoso. Entonces, básicamente, ya sabemos qué es lo que se va a producir. En el cátodo se va a producir calcio, en el ánodo se va a producir cloro. Ahora la pregunta es, la masa, me interesa saber qué masa se va a producir en cada caso, en cada parte. Entonces, lo primero que voy a hacer es básicamente partir de la información que me están dando. Observemos que nos están dando los amperios, la corriente, y además me está dando las horas. En este caso, tengo que recordar básicamente qué eran los amperios. Recordemos que un amperio es igual a un coulomb sobre un segundo. Entonces, básicamente, si me están diciendo que yo tengo 0,452 amperios, me están diciendo que yo tengo 0,452 coulomb por segundo. Eso es lo que yo tengo. Ahora, eso yo lo puedo multiplicar por el tiempo. Evidentemente, si solo multiplico por 1,5, no se va a cancelar. Eso es importante a la hora de hacer cualquier ejercicio numérico, tener muy presente las unidades. En este caso, yo sé que esa corriente la pasé por 1,5 horas. Entonces, básicamente, 1,5 horas, sabemos que una hora tiene 3.600 segundos.
Si no recordamos eso, simplemente decimos que una hora tiene 60 segundos y un minuto, perdón, si una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. O lo que es lo mismo, una hora tiene 3600 segundos. Es decir, hacemos esa conversión y nos da un valor de 5400 segundos. Entonces, si yo tengo ese amperaje, esa corriente, y la multiplico por los 5400 segundos durante los cuales dejé que esa corriente se aplicara, cancelo los segundos con los segundos, y en ese caso voy a tener la carga, voy a tener los coulombs, que básicamente van a tener un valor de 2,44 por 10 a la 3 coulombs. Entonces, recuerden el esquemita que teníamos. En este caso vamos a partir de la carga y el tiempo, vamos a obtener, perdón, de la corriente y el tiempo, vamos a obtener la carga. Y luego, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a utilizar un factor de conversión que utilizamos montones. Vamos a decir, básicamente, que 96.485 coulombs equivalen a un mol de electrones. Entonces, en este caso, este va a ser nuestro factor de conversión que nos va a relacionar los coulombs, la carga, con los moles de electrones. Y eso lo vamos a hacer tanto para el cloro como para el calcio. Entonces, en este caso, podemos centrarnos primero en el ánodo. Bueno, igual lo podemos hacer de forma paralela. Básicamente, vamos a decir que yo tengo 2,44 por 10 a la 3 coulombs. Y ahora lo que vamos a hacer es básicamente multiplicar por ese factor de conversión y vamos a decir que 96.485 coulombs equivalen a un mol de electrones. De manera que ya los coulombs se cancelan y me quedan los moles de electrones. En el caso del cloro, hagámoslo primero para el ánodo, vamos a decir entonces que, ¿cuál era el N? Vean que básicamente para el caso del cloro, para producir un mol de cloro, voy a necesitar 2 moles de electrones. Entonces esta parte de las reacciones no es solo para entender qué pasa, que es fundamental. Recordemos que la idea del curso de química no es solo empezar a hacer cálculos porque sí, es entender qué es lo que está pasando. Pero aparte de entender qué está pasando, qué se oxida, qué se reduce, qué se obtiene, es también obtener un dato que ocupamos siempre, que sería esos moles de electrones que participan. En este caso, vamos a decir básicamente que intervienen 2 moles de electrones para producir un mol de cloro. Vean que es básicamente una relación estequiométrica que se ha estudiado previamente en los cursos de química. Ahí ya tenemos los moles de cloro. ¿Qué es lo que nos falta por hacer? Básicamente, con la masa molar del cloro, recuerden que sería la masa del compuesto diatómico, del elemento diatómico. Es decir, vamos a decir que un mol de cloro diatómico tiene una masa de 0,70,90 gramos de cloro. Moles se van con moles y vean que el resultado me quedaría en gramos de cloro. Y eso nos da un valor de 0,896 gramos de cloro. Ahora, esto para la cantidad de masa que se obtuvo en el ánodo. ¿Cuál va a ser la masa de calcio que se obtiene en el cátodo? Hacemos algo muy similar. Básicamente, partimos igual de los 2,44 por 10 a la 3 coulomb. Igual utilizamos el factor de conversión, por decirlo de alguna manera, que nos dice que 96.485 coulombs, es decir, la constante de Faraday, equivale a un mol de electrones. Luego hacemos la relación estequiométrica entre moles de electrones y moles del producto. En este caso, de igual manera, vemos que para que se forme un mol de calcio, necesito 2 moles de electrones. Moles de electrones se cancelan y finalmente utilizo la masa molar del calcio. En este caso, digo que un mol de calcio equivale a 40,08 gramos de calcio.
En este caso me van a quedar los gramos de calcio, que serían 0,407. Entonces vean que en el ánodo se produce 0,896 gramos de cloro y en el cátodo se producen 0,407 gramos de calcio. Finalmente, nos preguntan algo que en principio puede sonar complicado, pero es relativamente sencillo. Nos preguntan por el trabajo realizado, en este caso el trabajo eléctrico, y específicamente nos lo piden en kilowatt hora. Ahora, en este caso, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar los coulombs por el voltaje. ¿Por qué? Básicamente los coulombs por el voltaje nos van a dar los julios. Lo vamos a hacer a continuación. En términos sencillos, nosotros decimos que tenemos 2,44 por 10 a la 3 coulombs. Esos son, lo vamos a multiplicar por el voltaje. Un voltaje de 4,50 voltios. Eso nos da un valor. Evidentemente, lo podemos hacer de una vez. Es 2,44 por 10 a la 3. Se multiplica por 4,50. Nos da un valor de 10.980 coulombs por voltio. Ahora, recordemos la definición que nosotros habíamos tenido del voltio. Al inicio de uno de los videos habíamos dicho que básicamente un voltio se podría interpretar como el trabajo realizado de Julio al mover un coulomb. Esta es una de las definiciones de voltio. ¿Qué significa eso? En términos generales, yo puedo decir entonces que jugando con esas unidades, podemos decir que un julio es igual a un voltio multiplicado por un coulomb. ¿Qué significa eso? Que este valor básicamente significa que si tenemos esa corriente con ese voltaje, vamos a realizar un trabajo eléctrico de 10.980 julios. Ahora, si me lo hubieran preguntado en julios, listo, ya se acabó el ejercicio. Me lo preguntan en kilowatt hora. ¿Qué tengo que hacer? Buscar el factor de conversión. Igual se dio en uno de los videos, pero igual se puede buscar fácilmente. Un kilowatt hora es igual a 3,6 por 10 a la 6 julios. Recordemos que los watts, ojo, no los kilowatts hora, los watts son una unidad de potencia. De hecho, los watts básicamente van a ser los julios sobre unidad de tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que básicamente un watt o un vatio, como se puede decir, es básicamente un julio sobre segundo. Decimos que es potencia porque es trabajo por unidad de tiempo. Entonces vean que el watt ya conlleva, digamos, dentro de sí mismo el tiempo. Entonces, más bien si yo agarro un watt y lo multiplico por cierto tiempo, ya vamos a tener el trabajo. Por eso hablamos del kilowatt hora ya directamente como una unidad de trabajo. Entonces, básicamente, partimos de los 10.980 julios, simplemente hacemos la conversión, decimos que 3,6 por 10 a la 6 julios equivalen a un kilowatt hora, y en este caso particular, al hacer la conversión, vamos a obtener un valor de 3,05 por 10 a la menos 3 kilowatts hora. Y ese sería el trabajo realizado. Cualquier cosa, si no se entiende bien alguna parte del ejercicio, pueden volver a ver esta sección del video o consultar con su profesor respectivo. El siguiente ejercicio que vamos a realizar nos dice: se hace pasar una corriente de 1,26 amperios o amperes a través de una celda electrolítica que contiene una disolución acuosa de ácido sulfúrico durante 7,44 horas a 0 grados Celsius y una atmósfera. ¿Qué volumen de producto se formará en el cátodo y en el ánodo? Este ejercicio es similar al anterior con algunas diferencias importantes. Vean que en este caso no nos interesa solo obtener la masa, nos interesa el volumen. Por eso vamos a relacionarlo con la ley del gas que ya estudiamos
hace algunos meses. Entonces, en este caso, como siempre, deberíamos de entender qué se está oxidando, qué se está produciendo. Aspectos importantes, observemos que se trata de una disolución acuosa de ácido sulfúrico. Entonces, tenemos que analizar qué podrá ser lo que ocurre. Entonces, tenemos que entender qué tenemos en nuestro medio. En ese recipiente, en nuestra celda, evidentemente vamos a tener agua. Pues recordemos que el agua se puede oxidar y el agua también se puede reducir. Además, vamos a tener ion hidrógeno y vamos a tener ion sulfato. Entonces tenemos que observar de esas cosas qué será lo que se oxida y qué será lo que se reduce. Entonces, analicemos. Como una posible oxidación, nosotros podríamos tener el ion hidrógeno no se puede oxidar más. Entonces, lo único que se puede oxidar es que el agua se oxide a oxígeno o que el ion sulfato se oxide a el ion persulfato. Que de nuevo, ¿cómo sabemos si el agua se oxida o el ion persulfato? Buscamos la tabla y en la tabla vemos el valor que es más fácil de llegar. En ese caso, al compararlo, ver qué será lo que se puede oxidar, vamos a decir, de nuevo, esa parte ya la estudiamos en videos anteriores, así que simplemente lo voy a anotar. Si alguien ocupa verlo, esto, insisto, en el video anterior ya explicamos cómo saber si hay dos opciones, cuál es la que en realidad se va a oxidar, pero en este caso comparamos los potenciales y vemos que en el ánodo, donde básicamente en el ánodo, donde se va a dar la oxidación, lo que se va a oxidar es el agua. Para oxidar el sulfato se ocuparía mucho potencial, entonces antes que el sulfato se va a lograr oxidar el agua. Entonces en este caso tenemos que el agua se va a oxidar a oxígeno, también forma ion hidrógeno, en este caso libera 4 electrones. Ahora, ¿qué se puede reducir? Para reducir, la única opción es el ion hidrógeno o también el agua. El agua también se puede reducir. Pero en este caso, comparamos los potenciales y nos vamos a decir o vamos a observar que en el cátodo, donde se da la reducción, básicamente vamos a tener el ion hidrógeno que recibe esos electrones y forma hidrógeno. Ahora, de hecho, cuando se estudió la hidrólisis del agua, es precisamente bajo estas condiciones lo que está ocurriendo. Generalmente cuando uno tiene agua con ácido sulfúrico, lo que va a ocurrir es que el agua se oxida a oxígeno y el ion hidrógeno se reduce a hidrógeno. De nuevo, es simplemente recordar con videos anteriores. Pero el primer caso es esa parte de análisis. ¿Qué será lo que se oxida? ¿Qué será lo que reduce? Evidentemente la reacción global es que el agua se descompone en oxígeno y en hidrógeno. Evidentemente agua líquida y los productos gaseosos. Ahora, ¿por qué ocupamos eso? Número uno, para saber qué será lo que se produce en el cátodo y qué será lo que se produce en el ánodo. Es importante eso de saber. Ahora, también necesitamos saber ese flujo de electrones. Vean que el n, el movimiento de electrones, va a ser de 4 y eso es importante decir. Ahora, igual que en el ejercicio anterior, nos están dando la corriente y el tiempo. Específicamente, nos están diciendo que tenemos 7:44 horas. Pasémoslo a segundos de una vez. En este caso, sabemos que una hora corresponde a 3600 segundos, de forma que 7.44 por 3600 nos da un valor de 26.784 segundos. Y tenemos los amperios. Tenemos 1,26 amperios. Ahora, recordemos que básicamente eso implica que tenemos 1,26 coulombs sobre segundo. Si agarramos esa corriente y la multiplicamos por el tiempo, segundos se van con segundos, y vamos a obtener los coulombs de la carga, que serían de 3,37 por 10 a la 4 coulombs. Ahora, esa es la corriente, esa es la carga que va a participar en la reacción electrolítica. Ahora, con eso podemos obtener
los gramos de oxígeno y los gramos de hidrógeno. En este caso no nos interesan los gramos, nos interesa el volumen. Es decir, que podemos obtener primero los moles y luego con la fórmula del gas ideal obtener el litro. ¿Qué quiero decir? Ya que tenemos esa corriente, me voy a centrar primero en el caso del ánodo. Voy a decir que parto de eso, los 3,37 por 10 a la 4 coulomb, y voy a utilizar el factor de conversión que mencioné anteriormente, que 96.485 coulombs equivalen a un mol de electrones. Entonces decimos, usamos eso como factor de conversión, 96.485 coulomb equivale a un mol de electrones. Coulomb se va con coulomb, ya tenemos los moles de electrones. Luego hacemos una relación estequiométrica, pero propiamente con las semireacciones. Como estamos hablando de la oxidación, simplemente me fijo en esos electrones que se perdieron. Entonces yo digo que se perdieron 4 moles de electrones para formar un mol de oxígeno. Los moles de electrones se cancelan y me quedan ya los moles de oxígeno. Si me hubieran preguntado los gramos, simplemente utilizo la masa molar. Bueno, en este caso el resultado nos da 0,0873 moles de oxígeno. Como lo que me están preguntando es el volumen, voy a suponer, voy a utilizar la ley del gas ideal. Eso recordemos que presión por volumen es igual a N R T. Ahora, si recuerdan la imagen que nosotros teníamos, generalmente uno recolecta estos volúmenes por desplazamiento de algún líquido. Entonces uno llena un tubo de ensayo hasta el puro tope, le da vuelta y lo sumerge en la disolución. Y ahí uno introduce el electrodo, un electrodo inerte. Y ahí se empieza a generar gas y el gas va desplazando el líquido. Entonces uno ve como que el tubo se vacía. En realidad es que se va llenando, en este caso, de oxígeno. Por eso podemos asumir que en ese caso el único gas que va a estar presente es el oxígeno. Si alguien quisiera ser muy quisquilloso, en realidad podríamos hacer una corrección por la presión de vapor del agua y demás, pero asumamos que simplemente oxígeno. Entonces, si ese gas que se está recolectando es únicamente oxígeno, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el volumen del oxígeno va a ser igual a los moles del mismo por R por T entre la presión. Insisto, como sabemos que únicamente hay oxígeno, entonces pues esa presión de una atmósfera va a corresponder únicamente al oxígeno. Si no, tendríamos que saber de esa presión total, cuál corresponde a la presión parcial del oxígeno y cuál es la presión del agua que se genera. Pero en fin, en este caso, sin complicarnos más, vamos a decir que tenemos 0,0873 moles, lo multiplicamos, moles, lo multiplicamos por la constante. Ojo, vean que generalmente en todos estos temas usamos el R de 8,314 julio sobre Kelvin mol, pero este es un ejercicio de gases. Por eso es que cuando uno hace un ejercicio uno tiene que entender qué está haciendo, no hacerlo a ciegas. Entonces en este caso usamos el 0,08206 atmósferas litros sobre Kelvin mol y multiplicamos por la temperatura en Kelvin de 173.15. Y vamos a dividir entre una atmósfera. Y eso nos da un valor de 1,96 litros. Y ahí tenemos el volumen que se va a recolectar en el caso de en el ánodo, que es donde se está recolectando oxígeno. Esto luego de, evidentemente, 7,44 horas. Ahora, tenemos que hacer prácticamente lo mismo ahora para el cátodo, para saber cuánto es el volumen de oxígeno, de hidrógeno. Entonces, en ese caso, igual partimos de la carga, tenemos 3,37 por 10 a las 4 coulomb. Vamos a multiplicar, en este caso, por el factor de conversión. Vamos a decir que 96.485 coulombs equivale a un mol de electrones. Ahí vemos ya que los coulombs, la carga se canceló. Luego, como estamos hablando específicamente del cátodo, vean que anteriormente
el análisis que hicimos fue en el ánodo. Y el análisis que estamos haciendo aquí es en el cátodo. Entonces, en este caso, nos fijamos en la semi-reacción en el cátodo y vemos que efectivamente va a haber un movimiento de 4 mol de electrones para poder obtener 2 moles de hidrógeno. Los moles de electrones se cancelan y vamos a obtener en este caso 0,175 moles de hidrógeno. Ahí tenemos los moles del producto obtenido en el cátodo. Ahora, en este caso, ¿cuál será el volumen? Igual siguiendo la ley del gas ideal, vamos a decir que el volumen es igual a N, RT, los moles de hidrógeno, la constante, la temperatura al medio y evidentemente la presión, que vamos a asumir que toda la presión va a deberse por el gas ideal. Entonces, en este caso, tenemos 0,175 moles, multiplicamos por nuestra constante, 0,08206 atmósferas litros sobre Kelvin mol, multiplicamos por 273.15 Kelvin y vamos a dividir entre una atmósfera. Vemos todo cómo se va cancelando y el resultado nos va a quedar en litros. Curiosamente, 3,92. Ahora, quería resolver todo este ejercicio por una razón en particular. Si recuerdan, cualquier cosa pueden regresar en el video, cuando hablamos de electrólisis del agua, yo les dije, observen que en el caso del hidrógeno se obtiene el doble que de oxígeno. Y les he dicho, tiene que ver con el coeficiente. Vean que básicamente en la reacción global, vean que el hidrógeno tiene un 2 y el oxígeno tiene un 1. Y que implica que se obtiene el doble de hidrógeno. Y efectivamente, al hacer el cálculo, vean que en la misma reacción, en el mismo tiempo, estoy obteniendo casi 2 litros de oxígeno, pero estoy obteniendo prácticamente el doble de hidrógeno, lo cual obviamente a nivel industrial puede tener sus implicaciones para producción y almacenaje. Ok, este sería el segundo ejercicio. Si alguien tiene dudas, vuelva a verlo, y si no, cualquier cosa puede comunicarse con su profesor respectivo. A continuación, vamos a realizar otro ejercicio. Este problema nos dice, calcula el tiempo en horas necesario para generar 3,36 gramos de aluminio. La masa molar del aluminio nos la dan, nos dice que es de 26,98 gramos por mol, mediante la electrólisis del cloruro de aluminio fundido, utilizando una corriente de 10 amperes. Entonces, de nuevo, como siempre, primero vamos a hacer el análisis de qué será lo que está ocurriendo. Evidentemente, solo tengo en ese recipiente aluminio 3 más y ion cloruro. Y los electrodos, que como les he dicho anteriormente, a menos que se indique el material del electrodo, simplemente es uno que es inerte y que no participa en la reacción. Entonces, en este caso, como es una sal fundida, no hay mucho que compita, y simplemente no podemos oxidar más el aluminio, no podemos reducir más el cloruro. ¿Qué implica esto? Implica que básicamente en el ánodo, donde se da la oxidación, lo único que se puede oxidar aquí es básicamente el ion cloruro, que se oxide a cloro. En este caso, evidentemente, 2 iones cloruro van a liberar, van a perder en total 2 moles de electrón. Luego, en el cátodo, donde se da la reducción, vamos a tener que el aluminio 3 más gana 3 electrones y produce aluminio. Evidentemente, la reacción global pues iba a cambiar. En este caso, vean que la reacción global nosotros vamos a tener que multiplicar esta primera reacción por 3 y esta segunda reacción por 2. Y ahora sí se puede cancelar. Y en este caso particular nos dice que 2 iones aluminio 3 más líquidos reacciona con 3 moles de ion cloruro líquido, porque todo está fundido, produce 3 moles de cloro gaseoso y 2 moles de aluminio líquido. Ahora, detalles importantes. Vean que en términos generales
cuál es el valor de n que utilizo. Y esto a veces genera problemas. Es muy sencillo, pero a veces uno se enreda más de la cuenta. Básicamente vean que de forma global, ¿cuáles son los moles de electrones que participan? 6 moles de electrones. Pero vean que es una misma estequiometría. Yo puedo decir que 2 moles de ion aluminio reacciona con 3 moles de ion cloruro. ¿Y cuántos moles de electrones se vieron movidos de un lado a otro? 6 moles de electrones. Entonces la relación con el aluminio es de 2 a 6, 2 de aluminio, 6 de electrones, o 3 de cloruro y 6 de electrones. Eso mismo, esa misma relación, insisto, lo voy a escribir aquí abajo. Perfectamente yo puedo decir que tengo 2 moles de aluminio 3 más, equivalen a la relación estequiométrica 6 moles de electrones. O de igual manera, si es, eso para el reactivo. Evidentemente, también lo podría hacer para el producto. En este caso, puedo decir no que sea el ion aluminio, sino el producto de aluminio metálico, 6 moles de electrones. O para el cloro, sin ningún problema, yo puedo decir, en este caso, que 3 moles de cloro necesitan 6 moles de electrones. Y listo. Pero ¿qué pasa si alguien dice, no, pues es que yo he visto que lo puedo utilizar con las semireacciones? No hay ningún problema. Vean que si utilizo esta, en el caso del cloro, yo puedo decir sin ningún problema que un mol de cloro gaseoso va a participar 2 moles de electrones. Y en realidad la relación global o en la semireacción es la misma. La relación de 3 mol de cloro y 6 moles de electrones es lo mismo que decir en este caso particular, es lo mismo que decir un mol de cloro y 2 moles de electrones. Aunque simplemente la multiplicación, la relación estequiométrica, lo que trato de decir es exactamente la misma. Si yo utilizo esto o yo utilizo esto, vean que la multiplicación, la división en este caso como factor de conversión, nos da lo mismo. Entonces no hay que estresarse por eso. Yo puedo usar sin ningún problema el N de la semireacción o el N de la reacción global, siempre y cuando cada uno de los casos esté bien balanceado. Ok, habiendo dicho esto, contestemos la pregunta. Nos están diciendo que yo tengo, me están preguntando por el tiempo. Este ejercicio es igual a los anteriores, pero al revés. Básicamente el esquemita hay que hacerlo en la otra dirección. ¿De qué vamos a partir? En este caso, vamos a partir de la masa y de la masa del aluminio, que es lo que me están diciendo. Yo ocupo producir esa masa de aluminio. Entonces tengo 3,36 gramos de aluminio. Con su masa molar pasamos a moles. Entonces decimos que 26,98 gramos de aluminio equivale a un mol de aluminio. Ahí ya lo tenemos en moles. Luego vamos a hacer una relación estequiométrica. Y de nuevo, aquí viene la idea. ¿Cuál factor de conversión usamos? ¿El 3 que viene en la semireacción o el 6 global? Insisto, es lo mismo. Yo perfectamente podría decir de la relación estequiométrica, yo puedo decir que para obtener un mol de aluminio metálico necesito 3 moles de electrones. Y está bien. O puedo hacer la reacción global y decir en ese caso que para 2 moles de aluminio necesito 6 moles de electrones. Vean que la división, si yo divido 6 entre 2, es lo mismo que 3 entre 1. De manera que puedo usar cualquiera de las dos. Ojo, en ese caso, en esa relación, sí estaría súper mal que yo ponga, qué sé yo, 6 moles de electrones sobre un mol de aluminio. Eso sí, no tendría ningún sentido. Pero bueno, entonces en ese caso, con esa conversión, ya obtenemos los moles de electrones. Y luego usamos la relación que ya hemos mencionado bastantes veces, que 96.485 coulombs equivalen a un mol de electrones. Entonces, un mol de electrones equivale a 96.485 coulombs. Eso nos da un valor de 3,60 por 10 a la 4. Ahora, recordemos básicamente que la carga entre la formulita la voy a escribir, básicamente que la carga va a ser, si la carga va a ser igual a la corriente por el tiempo.
Entonces, si me están preguntando el tiempo, básicamente tengo que despejar eso. O dicho de otra manera, el análisis dimensional que siempre les menciono, recuerden que un amperio es básicamente un coulomb sobre segundo. Es decir, es como despejar esto, es decir, que el tiempo es igual a la carga sobre, en este caso, la corriente. Es jugar con este tipo de cosas. Entonces, en este caso, yo ya sé que el tiempo va a ser igual a la carga sobre la corriente. Tengo la carga, sí, la acabo de calcular, 3,60 por 10 a la 4 coulomb. Tengo la corriente, sí, me están diciendo que le pasé una corriente de 10 amperios. Recuerden que los amperios es básicamente coulomb sobre segundo, es decir, es lo mismo que yo escribiera 3,60 por 10 a la 4 coulomb sobre 10,0 coulomb sobre segundo. En este caso se cancelan y el resultado me quedaría en segundos. Eso me da 3,60 por 10 a la 3 segundos. Si hacemos el factor de conversión, 3,60 por 10 a la 3 segundos, sabemos que 3600 segundos es una hora, segundos se da con segundos, y el resultado nos quedaría en una hora. ¿Qué significa? Que para obtener 3,36 gramos de aluminio, aplicando una corriente de 10 amperios, voy a necesitar una hora. Espero que se haya entendido este ejercicio. Cualquier cosa pueden volver a ver el video y si no, pueden comunicarse con el profesor o profesora. A continuación vamos a hacer un último ejercicio del tema. En este caso particular, el enunciado nos dice calcule la corriente en amperios necesaria para depositar 404 miligramos de cobre, la masa molar es 63,55 gramos por mol, mediante la electrólisis de una disolución de sulfato de cobre durante 5 horas. Entonces lo primero es analizar qué será lo que se oxida, qué será lo que se reduce, esto más que todo para saber el N que participa. De nuevo, muchas veces uno casi que eso se lo puede como analizar, tenerlo en la mente y empezar a hacer el ejercicio. Pero no, la idea es entender qué es lo que está pasando. No ver el ejercicio como ahí en papel, sino imaginarnos que esto podríamos hacerlo en la vida real. Entonces, vean que nos dice que tengo una disolución acuosa. Significa que tengo por ahí el ion cobre, tengo por ahí el ion sulfato y muy importante, tengo el agua. Entonces, lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios es analizar la competencia. Vean que el ion cobre no se va a oxidar más, pero sí se puede reducir. Es decir, que en el cátodo la reducción o se puede reducir el agua o se puede reducir el ion cobre. Y con la oxidación podríamos oxidar el agua o podríamos oxidar el ion sulfato. ¿Cómo resolvemos en realidad cuál es el que se oxida y cuál es el que se reduce? Revisando la tabla y comparando los potenciales. Una vez que hacemos eso, igual los invito a que lo hagan, eso ya lo habíamos analizado a plenitud en el video anterior, pero básicamente es siempre importante ese análisis. Vean que si lo hago al revés, si digo, no, mira, es el ion sulfato el que se va a oxidar, pues evidentemente, o es el ion sulfato el que se va a reducir, evidentemente ahí vamos a tener errores importantes. Entonces, en este caso, ya haciendo ese análisis, vamos a decir que en el ánodo, donde se da la oxidación, lo que se va a oxidar va a ser el agua. El agua se va a oxidar y recordemos que cuando el agua se oxida, lo que forma es oxígeno, ion hidróneo y evidentemente libera electrones. Que vamos a tener entonces en el cátodo, donde se da la reducción. En ese caso, el ion cobre es el que se va a reducir. Se va a formar cobre metal. En este caso, la reacción global, evidentemente, para que se permita, esta de abajo la tenemos que multiplicar por 2. Sumamos las reacciones y eso nos daría 2 iones, cobre 2 más acuoso, reacciona con el agua líquida y eso nos produce 2 cobre sólido más oxígeno gaseoso más 4 H más acuoso. Okay. Vean que todo este análisis lo hago, número 1, para entender en realidad qué es lo que está ocurriendo, pero para efectos del cálculo, para saber el valor de N.
En este caso, necesitamos saber cuál es ese valor de n. Entonces, podemos utilizarlo como dije anteriormente. Podemos decir que basarnos solo en la ecuación, en la semireacción, es decir, que un mol de cobre necesita 2 moles de electrones, o la reacción global sin ningún problema, en la cual vamos a decir que 4 moles de electrones van a producir 2 moles de cobre. En fin, cualquiera de las dos nos va a servir, pero ocupamos analizarlo, ocupamos saber ese valor. Okay. Ahora, propiamente con el ejercicio numérico que tenemos que hacer, vamos a partir de la masa. En este caso tenemos 404 miligramos de cobre. Saben que un error típico es dejarlo como si fueran gramos. Lo primero que hay que hacer es pasarlo a gramos. Recordemos que 1000 miligramos de lo que sea, en este caso cobre, equivalen a 1 gramo de cobre. Miligramos, con miligramos ya tengo listo. Luego usamos la masa molar. En este caso decimos que 63,55 gramos de cobre equivale a 1 mol de cobre. Luego utilizamos propiamente el factor estequiométrico con moles de electrones, cualquiera de los dos que ya mencionamos. En este caso voy a usar el de la reacción global y voy a decir que para obtener 2 moles de cobre necesito un movimiento de 4 moles de electrones. Y luego usamos la misma relación que hemos dicho antes, 96.485 coulombs equivale a 1 mol de electrones. Entonces tenemos que 1 mol de electrones equivale a 96.485 coulombs, y ahí ya tenemos la carga. En este caso particular, eso nos da un resultado de 1,23 por 10 a la 3 coulombs. Ahora, vean que nos están pidiendo en este caso particular la corriente, los amperes. Recordemos la formulita que nos dice que la carga es igual a la corriente por el tiempo. Y también recordemos la definición de un ampere, que siempre es importante. Recordemos que un ampere va a ser básicamente 1 coulomb sobre un segundo. Entonces, con eso en mente, vean que nos están dando el tiempo. El tiempo son 5 horas. Hacemos la conversión, decimos que 1 hora equivale a 3600 segundos. Haciéndolo rápidamente, 5 por 3600, eso nos da 18.000 segundos. Entonces, si yo tengo la corriente, tengo la carga en coulombs y tengo el tiempo, y yo sé que los amperios es coulombs entre segundos, básicamente voy a hacer esa división para obtener los amperios. O lo que es lo mismo, despejo de la ecuación, y yo sé que la corriente es igual a la carga sobre el tiempo, como quieran verlo. En fin, lo que voy a necesitar hacer en este ejercicio es agarrar 1,23 por 10 a la 3 coulombs, lo divido entre 18.000 segundos y eso me va a dar 6,83 por 10 a la menos 2 amperios. Y eso es precisamente lo que me están preguntando. Espero que se haya entendido mucho este tema. En realidad los ejercicios de electrólisis no son complicados. Lo que pasa es que no son tan comunes y muchas veces nos enredamos un poquito con qué es lo que está pasando. Pero vean que en realidad las multiplicaciones y demás no son nada complicado, nada que no se haya visto. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pueden comunicarse sin ningún problema con su profesor o profesora respectivo. Hasta luego.